Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Hay personas que llevan una luz tan intensa que el mundo no puede ignorarlas. No buscan ser diferentes, pero desde su infancia sienten que su presencia provoca reacciones inesperadas. Algunos los aman sin razón aparente, otros los rechazan sin motivo alguno. Son los elegidos, aquellos que han sido llamados con un propósito divino. Pero, ¿qué pasa cuando un elegido sufre? ¿Qué ocurre cuando el mundo intenta apagar su luz? La respuesta es impactante. Las lágrimas de un elegido no son comunes. Cada lágrima que derrama tiene un peso espiritual, una energía que mueve fuerzas invisibles. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos, y cuando un elegido llora, el universo entero responde. ¿Sabías que quienes intentan hacer daño a un elegido muchas veces terminan enfrentando consecuencias inesperadas? Es una ley espiritual inquebrantable, pero aquí está la gran revelación. El dolor de un elegido no es su final, es su proceso de transformación. Aquellos que han sido humillados, traicionados y rechazados son los mismos que Dios exalta ante los ojos de todos, y cuando despiertan, cuando entienden su verdadera identidad, nada ni nadie puede detenerlos. Si alguna vez has sentido que no encajas en este mundo, si has enfrentado pruebas inexplicables, y si has sentido que tu dolor es más profundo de lo que puedes soportar, este mensaje es para ti. No es casualidad que estés aquí. Dios tiene algo que decirte, y lo que descubrirás en este video te dará respuestas que jamás imaginaste. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este tema resuena contigo, si sientes que este conocimiento puede abrir tus ojos espirituales, suscríbete ahora mismo. No quiero que te pierdas los mensajes que están por venir, porque Dios está a punto de revelarte algo poderoso. Ahora, presta mucha atención, porque lo que viene a continuación te hará ver tu vida desde una perspectiva completamente nueva. El impacto de la energía de los elegidos. Desde tiempos inmemoriales, han existido personas que parecen estar marcadas por un propósito divino, individuos cuya presencia no pasa desapercibida. No es algo que ellos elijan, sino una señal de que han sido apartados por Dios para cumplir una misión en la tierra. Son portadores de una luz intensa, y esta luz, aunque radiante y llena de verdad, a menudo provoca reacciones inesperadas en quienes los rodean. Algunos los miran con admiración, sintiendo en lo más profundo un llamado a despertar su propia conciencia espiritual. Otros, en cambio, experimentan un rechazo instintivo, como si la energía del elegido expusiera sus propias sombras y debilidades. No es raro que desde la infancia, estos individuos perciban que su sola presencia altera el ambiente, que provocan emociones fuertes en los demás, tanto positivas como negativas. El poder de Dios que habita en los elegidos no es algo que pueda ser ignorado. La Biblia Sagrada nos muestra innumerables ejemplos de cómo aquellos llamados por el reino de Dios fueron perseguidos, criticados y, en muchos casos, marginados por la sociedad de su tiempo. José, por ejemplo, fue rechazado por sus propios hermanos porque su favor con Dios era evidente, y ellos, en su envidia, lo vendieron como esclavo. Génesis 37, 4, 28. Moisés, tras haber sido criado en el palacio del faraón, fue rechazado por su propio pueblo cuando intentó ayudarlos, y luego tuvo que pasar años en el desierto antes de cumplir su destino. Éxodo 2, 11, 15. Jeremías fue ridiculizado y perseguido por proclamar la verdad, y aún así, su palabra era fuego en sus huesos, algo que no podía callar. Jeremías 29. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que ser elegido por Dios no es sinónimo de aceptación social ni de un camino fácil. Más bien, es una señal de que serás probado, refinado y fortalecido a través de las adversidades. Cuando un elegido entra en una habitación, algo cambia en el ambiente. Las personas pueden sentirse inexplicablemente incómodas, como si su presencia despertara algo dentro de ellas que preferirían no enfrentar. La palabra de Dios es clara en este aspecto. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1:5. No es que los elegidos busquen confrontar a nadie, es simplemente que su energía, alineada con el Espíritu Santo, revela lo que muchos intentan ocultar. A veces, esto genera resistencia e incluso odio.
porque hay quienes no están preparados para la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 15, 18, 19, «Si el mundo los odia, tengan presente que antes que a ustedes me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. La lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales». En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es por esto que los elegidos experimentan ataques constantes, a veces disfrazados de críticas, burlas o incluso aislamiento. Pero estos ataques no son más que una confirmación de su identidad espiritual. El enemigo no pierde su tiempo con quienes están dormidos. Se enfoca en aquellos que tienen el potencial de expandir el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, la vida de un elegido no es solo lucha y rechazo. También está llena de una profunda conexión con Dios, de revelaciones que transforman el corazón y de una paz que trasciende todo entendimiento. Cuando un elegido abraza su identidad y comprende que su fuerza no proviene de la aprobación humana, sino del poder de Dios, algo cambia dentro de él. Deja de intentar encajar en un mundo que nunca podrá comprenderlo por completo y empieza a caminar con una autoridad inquebrantable. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos recuerda: «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los demás, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo». Por tanto, si alguna vez has sentido que tu presencia genera reacciones inesperadas, que algunas personas te rechazan sin motivo aparente o que a pesar de tu amor y buenas intenciones, hay quienes intentan apartarte, no lo tomes como una señal de que algo está mal contigo. Más bien, considéralo una confirmación de que el reino de Dios está operando en tu vida. Los elegidos no han venido a encajar, han venido a marcar la diferencia. Y aunque el camino pueda parecer solitario en algunos momentos, recuerda que no estás solo. Jesús prometió en Mateo 28:20, «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Sigue adelante, con fe, porque lo que Dios ha depositado en ti es más grande que cualquier oposición que puedas enfrentar. El significado del llanto de un elegido. Las lágrimas de un elegido no son comunes, no son el simple resultado de una emoción pasajera o de una tristeza superficial. Cada lágrima que derrama un elegido tiene un peso espiritual, una carga energética que trasciende lo humano. En el plano terrenal, el llanto puede parecer una señal de debilidad, pero en el ámbito espiritual, es una manifestación de una liberación poderosa. En la Biblia Sagrada, vemos cómo los grandes siervos de Dios lloraron en momentos cruciales. Jesús, el Hijo de Dios, lloró al ver la incredulidad y la dureza del corazón humano. En Juan 11:35, encontramos el versículo más corto de la Biblia, pero con una profundidad inmensa. Jesús lloró. No era un llanto común, sino una expresión de compasión, de amor y de una conexión profunda con el dolor de la humanidad. Cuando un elegido llora, algo se mueve en los cielos. No es una simple emoción, es un clamor del alma, una intercesión silenciosa que toca el corazón de Dios. El llanto de un elegido es una oración sin palabras, es un lenguaje que el Espíritu Santo comprende perfectamente, porque a veces, cuando las palabras faltan, el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Esos momentos de profundo quebranto no son en vano. Cada lágrima que un elegido derrama en la presencia de Dios es recogida y valorada, porque Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. En Salmo 56:8, el salmista declara con confianza: «Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu odre. ¿Acaso no están anotadas en tu libro? Pero ¿por qué un elegido llora? No solo por las heridas que recibe del mundo, sino porque su alma anhela lo eterno,
porque siente en lo profundo que este mundo es pasajero, y su espíritu clama por la plenitud del reino de Dios. Muchas veces, los elegidos lloran en secreto, cuando nadie los ve, porque llevan cargas que otros no comprenden. Experimentan un dolor que no siempre pueden explicar, un sentimiento de incomprensión, de rechazo, de lucha espiritual constante. Sin embargo, cada lágrima derramada es un sacrificio de amor, una entrega silenciosa en el altar de la fe. Las lágrimas de los elegidos también tienen un propósito transformador. No solo limpian el alma, sino que fortalecen el espíritu. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lloró en múltiples ocasiones. Fue traicionado, perseguido, humillado, pero nunca dejó de confiar en el poder de Dios. En Salmos 30:5, nos dejó una promesa llena de esperanza. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana vendrá la alegría. Esto significa que el sufrimiento de un elegido no es eterno, es solo una estación en su camino hacia la victoria. Si alguna vez has llorado en la presencia de Dios, si has sentido que tu dolor es demasiado grande para soportarlo solo, recuerda que no estás abandonado. Dios está contigo. No desprecia el corazón quebrantado, Salmo 51:17, sino que lo usa para manifestar su gloria. Cuando un elegido llora, el cielo se conmueve, y en el momento menos esperado, la respuesta divina llega, porque Dios no ignora el llanto de sus hijos, sino que lo transforma en un testimonio de su fidelidad y amor eterno. La respuesta del universo al sufrimiento del elegido. Nada en el mundo espiritual sucede sin consecuencia. Cada acción genera una reacción, y esto es aún más cierto cuando se trata del sufrimiento de un elegido. La Biblia Sagrada deja claro que Dios es un juez justo, y que Él no pasa por alto la aflicción de sus hijos. Cuando alguien intenta herir, humillar o quebrantar a un elegido, está sembrando una semilla que tarde o temprano dará fruto. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 18:6. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Esto nos muestra que el poder de Dios es absoluto, y que Él no permitirá que el sufrimiento de los elegidos quede sin justicia. El universo tiene un orden espiritual inquebrantable. En Gálatas 6:7, Pablo nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Aquellos que esparcen maldad, que actúan con crueldad, que buscan destruir a los elegidos, tarde o temprano verán cómo la misma energía que enviaron regresa a ellos. No porque el elegido desee venganza, sino porque hay una ley espiritual que se cumple de manera inevitable. Es la justicia divina en acción. Dios no permite que sus hijos sean humillados sin razón. Incluso cuando parecen estar perdiendo, en realidad están siendo preparados para una elevación mayor. Si observamos la historia bíblica, vemos este patrón una y otra vez. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero al final, Dios lo exaltó, poniéndolo en una posición de poder donde aquellos que lo habían lastimado tuvieron que inclinarse ante él. Génesis 50:20. Daniel fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios, pero la justicia divina actuó, y sus enemigos fueron quienes terminaron en el mismo destino que habían planeado para él. Daniel 6:24. Jesús fue humillado, golpeado y crucificado, pero su resurrección fue la mayor victoria de todas. Los elegidos nunca pierden, solo atraviesan procesos que los llevan a niveles más altos. El sufrimiento del elegido no es en vano. Cada lágrima derramada, cada injusticia soportada, cada traición sufrida es una semilla que dará frutos de grandeza. Dios permite estas pruebas no para destruir al elegido, sino para pulirlo, para fortalecerlo y prepararlo para un destino que aquellos que lo lastimaron jamás imaginaron. En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más poderosas. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. No importa cuán oscuro parezca el camino, si un elegido permanece fiel, la justicia divina obrará a su favor. Así que, si alguna vez has sido maltratado sin razón, si has sido despreciado, traicionado
o incluso has sentido que el mundo está en tu contra, no desesperes. Dios está viendo todo, y su justicia no falla. Puede que el proceso parezca largo, pero la palabra de Dios es clara. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. No necesitas buscar venganza, solo necesitas seguir adelante con fe. Quienes intentaron destruirte pronto verán que no podían detener a alguien que Dios ha elegido para la grandeza. La transformación a través del dolor. El sufrimiento de un elegido nunca es en vano. Aunque a veces parezca que las pruebas son interminables, cada dolor, cada traición y cada lágrima forman parte de un proceso de refinamiento espiritual. Dios nunca permite que un elegido pase por el fuego sin un propósito. Así como el oro necesita ser purificado en el horno para eliminar sus impurezas, el espíritu de los elegidos es moldeado a través de las pruebas. El fuego no los destruye, los transforma en su versión más fuerte y poderosa. Desde los tiempos bíblicos, el sufrimiento ha sido la antesala de la elevación espiritual. Job perdió todo lo que tenía, sus riquezas, su salud y hasta sus hijos. Fue probado de la manera más dolorosa posible, pero nunca perdió su fe en el poder de Dios. Al final, su fidelidad fue recompensada con el doble de lo que había perdido. Job 42:10. José fue traicionado y encarcelado injustamente, pero esa misma prisión fue el puente que lo llevó al trono de Egipto. David fue perseguido por el rey Saúl. Tuvo que esconderse en cuevas y vivir como un fugitivo, pero Dios estaba preparándolo para reinar. La historia de los elegidos siempre tiene el mismo patrón. Primero son quebrantados, luego son elevados. El dolor de un elegido no solo lo fortalece, sino que lo transforma en un instrumento más poderoso en las manos de Dios. Mientras el mundo ve sufrimiento, Dios ve preparación. Mientras el enemigo cree que está destruyendo al elegido, en realidad solo está acelerando su proceso de transformación. Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A veces, el elegido necesita morir a su viejo yo, a su comodidad y a su manera de ver la vida para dar fruto en el reino de Dios. Cuando un elegido atraviesa el dolor con fe, algo dentro de él cambia, sus prioridades se transforman, su dependencia de Dios se profundiza y su discernimiento espiritual se agudiza. Ya no busca aprobación externa ni se deja afectar por las opiniones de los demás. Se vuelve más resistente, más sabio y más imparable en su propósito. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que, si estás pasando por un desierto, si sientes que el dolor te está consumiendo, no te desesperes. No estás siendo destruido, estás siendo forjado. Estás en el proceso de convertirte en la persona que Dios necesita que seas para cumplir con tu misión. Cada herida sanará, y cada lágrima dará fruto. No te preguntes por qué Dios permitió que pasaras por esto. Pregúntate para qué, porque la respuesta siempre será la misma. Para que tu propósito se cumpla y para que el mundo vea el poder de Dios manifestado en tu vida. El despertar y la ascensión del elegido. Llega un momento en la vida del elegido en el que todo su sufrimiento, todas sus pruebas y todo el fuego que ha atravesado comienzan a tener sentido. Es el despertar, un punto de quiebre en el que deja de luchar contra su identidad espiritual y comprende que todo lo vivido era parte del proceso de Dios para llevarlo a otro nivel. Es cuando el elegido finalmente se levanta en su propósito, con una fuerza que nadie puede detener. La transformación ya ha ocurrido dentro de él, y ahora es el momento de manifestarlo al mundo. Cuando un elegido despierta, deja de buscar la aceptación externa. Ya no se preocupa por encajar, ni por la opinión de aquellos que alguna vez lo rechazaron. Entiende que su aprobación viene de Dios, no de los hombres. Jesús mismo dijo en Juan 15:16, «No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca». En este momento,
El elegido ya no mendiga amor, no necesita reconocimiento humano, porque sabe que fue sellado por el Espíritu Santo y que su recompensa viene de lo alto. La ascensión del elegido es inevitable. Aquellos que alguna vez lo menospreciaron, que lo humillaron y que intentaron detenerlo, ahora serán testigos de su crecimiento. Es la manifestación de la promesa divina. El Señor levantará la cabeza del justo y lo pondrá en alto. Salmos 3:3. Así como José fue exaltado delante de sus hermanos, así como David fue coronado delante de aquellos que lo menospreciaron, así como Jesús resucitó en gloria después de haber sido crucificado, todo elegido tiene su momento de ascensión. Cuando el elegido comprende su misión, su energía cambia. La tristeza se convierte en determinación. La inseguridad se disuelve en la certeza de que Dios está en control. Y lo más sorprendente de todo, su sola presencia comienza a atraer nuevas oportunidades, conexiones divinas y caminos que antes parecían imposibles. Ya no lucha contra la corriente, porque ahora fluye con el propósito divino. El elegido que despierta deja de temer, porque sabe que está sostenido por la mano de Dios. Y lo más asombroso es que quienes intentaron detenerlo ahora lo miran con asombro. Muchos no entenderán cómo pudo levantarse después de todo lo que pasó, pero aquellos con ojos espirituales sabrán que lo que sucedió es simple. Dios estaba con él desde el principio. La ascensión de un elegido no es para su propia gloria, sino para que el poder de Dios se manifieste en él, para que el mundo vea que cuando Dios elige a alguien, nadie puede apagar su luz. Si sientes que estás despertando a tu propósito, que algo dentro de ti ha cambiado, y que ya no eres la misma persona que solía sufrir en silencio, entonces, prepárate. Dios está acelerando tu proceso. Tu ascensión está cerca. Aquello que parecía una derrota era solo un entrenamiento para la gloria que viene. Mantente firme. Sigue caminando con fe y no mires atrás, porque lo que Dios tiene para ti, nadie lo podrá impedir. Ahora lo entiendes. Cuando un elegido sufre, el cielo responde. Ninguna lágrima derramada pasa desapercibida ante Dios. Cada prueba, cada traición y cada momento de dolor han sido parte del proceso que te está llevando a tu verdadera ascensión. El enemigo pensó que podía destruirte, pero lo único que hizo fue fortalecer tu espíritu. Ahora es el momento de levantarte, de caminar con fe y de entender que lo mejor de tu vida aún está por venir. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que tu presencia incomoda a los demás sin razón aparente? ¿Has experimentado pruebas que parecían injustas pero que con el tiempo te hicieron más fuerte? Déjame tu comentario. Quiero leerte. Y antes de que te vayas, haz esto ahora mismo. Suscríbete para recibir más mensajes que fortalecerán tu espíritu. Activa la campana para no perderte los próximos videos. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Y si quieres seguir descubriendo los secretos de los elegidos, mira este siguiente video que te dejará sin palabras. Inserta aquí el video recomendado. Nos vemos allí. Bendiciones.